estás en los cielos. Ante tu presencia estamos, elevando nuestra oración a ti, pidiéndote que el poder de Dios se manifieste en este lugar, se manifieste en el corazón de tus hijos. En el nombre de Jesús, pido que seas tú, Padre, ministrando la vida de cada uno de tus hijos. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Tenemos algo muy hermoso, lo cual todos tenemos el conocimiento que un día nació nuestro Señor Jesucristo. Amén. Una historia muy hermosa, muy real. Y ahora vamos a tener el nacimiento de Jesucristo. En el libro de Lucas 2, 8 al 20. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo, el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las casas que habían oído y visto como se les había dicho. Amén. Alabado el nombre del Señor. El Salvador del mundo había nacido en la tierra. Los pastores de Belén estaban cuidando sus rebaños por la noche, como lo hacían siempre. Parecía una noche normal, aunque muchos habían llegado a la ciudad de muy lejos para participar del censo, pero esa noche los pastores fueron sorprendidos por una visita angelical que los dejó perplejos, porque un ángel del Señor se presentó delante de ellos. Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Aquellos hombres tuvieron la dicha, la bendición de la presencia del Señor. Amén. Es algo hermoso lo que estos pastores pudieron experimentar,
Pero hay algo tan hermoso en lo que es el cristiano cuando llega a los pies de Cristo. Cuando el cristiano viene del mundo muerto en el espíritu y acepta a Cristo como su Salvador, para el cristiano ahí hay un nacimiento también en su corazón. Y eso es lo hermoso, porque sabemos que el que ha nacido en el corazón del hombre es grande y poderoso para poder transformar la vida del hombre y salvar nuestras vidas. El cumplimiento de las promesas del Señor estaban llevándose a cabo. Y de las profecías, el ángel del Señor, hablando a los pastores de Belén, les dijo que no tuvieran temor, que la razón de esta visita angelical era para darles una buena noticia, que traería gozo a todo el pueblo, porque esa misma noche en la ciudad de David había nacido el Salvador del mundo. Gloria al Señor. El Verbo hecho carne. Es nacido en la tierra. Es nacido entre los hombres. Es posible que Jesús no fue el único niño que nació en esa noche, pero el ángel les da una señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Es ahí donde ellos se dirigen y no se equivocan del lugar donde había nacido Jesucristo. Al mismo tiempo aparecieron una multitud de huestes celestiales que vinieron a alabar a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Esa era la voluntad de Dios, la gracia de Dios naciendo en la tierra. Aquel hombre o aquel niño que nació se hizo hombre para llegar un día a la cruz y dar el pago por cada uno de nosotros. Ahora, el gozo de que Jesucristo había nacido no terminaba ahí, porque el gozo de nosotros es saber que si nació en nosotros, nosotros podemos encontrar la salvación de nuestras almas. Porque a eso vino el Salvador del mundo, a salvar lo que se había perdido. Nadie de nosotros estaba a salvo, todos estábamos destinados a ir al infierno, pero Jesucristo vino y dio su vida en rescate de la humanidad. Y sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores fueron en busca del niño. Como vemos en las Escrituras, dice que encontraron a María y a José y al niño acostado en un pesebre, así como el ángel se los había dicho. Gloria al Señor. Jesucristo estaba recostado, lo tenían en un pesebre. Ese niño no encontró lugar para nacer y para dormir esa noche. Aleluya. El hombre es tan duro de corazón que aún si vieran a Jesucristo no le dan lugar que entre a su casa, que entre a un corazón, porque siempre hay una rebelión en contra de Dios. Cuando los pastores encontraron a los padres del niño Jesús, les contaron lo que el ángel les había dicho acerca del niño, y todos los que oyeron se maravillaban de esas palabras. Ahora es hermoso saber o maravillarse de que Jesucristo nació. Es hermoso saber que Él vino a esta tierra. Gloria al Señor. Para estos pastores de Belén era un día especial y regresaron a sus casas glorificando y alabando a Dios por lo que habían presenciado, porque sus ojos habían visto
al Salvador de toda la raza humana. Es por eso que ven que ahora el mundo pecador hace las posadas, según porque los pastores regresaron dando las buenas nuevas. Pero todo eso es algo pagano, porque el que conoce la verdad de Dios no puede participar en todos esos actos, sino reconocer que aquel que nació en aquel pesebre está en su corazón. Amén. Vive para siempre. No quiere decir que una persona no puede celebrar Navidad, simplemente sin idolatrías, sino recordar, meditar en algo hermoso, en algo que es el regalo más grande que Dios le ha dado a la raza humana. Amén. Lo grandioso de nuestro Señor Jesucristo es donde vivía antes que el Padre lo enviara a la tierra. Antes de nacer en Belén, Jesucristo era espíritu en los cielos. Gloria a ti, Señor. Fue lo primero que Dios creó y lo único que hizo directamente de sí mismo. Aleluya. Es la esencia, es el poder. Amén. Él es la deidad, Sí, amén. porque es lo primero que Dios creó de sí mismo. Él estando en los cielos, al lado del Padre, el Padre lo envía a la tierra para que cada hombre o mujer pueda encontrar la salvación en Él. Sí, amén. Pero el proceso para nuestro Señor fue difícil, fue duro, porque Él nace con un cuerpo humano. Él experimentó sufrimientos, dolores, todo lo que nosotros sentimos, Él lo sintió. Aleluya. Deseos, pero Él estuvo en la tierra y sin pecado. Amén. Amén. Por esa razón la Biblia dice que es su Hijo unigénito y lo envió al mundo como mensajero. También ambos formaron la creación de todas las cosas, como está escrito en Juan 1, 2 y 3, y dice así: Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Amén. Sí, amén. El Señor, el Hijo de Dios, tiene un origen sempiterno, un origen en donde todos debemos de entender que Él vivirá por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, ¿cuál es la promesa para un pueblo cristiano? ¿Cuál es la promesa para el Hijo de Dios? Una vida eterna Amén. al lado del Hijo de Gloria Dios. al Señor. Aleluya. Dios, usando su Santo Espíritu, posó en el vientre de María, así que la concepción fue posible sin que interviniera ningún varón. Aunque después María se casó con José y ellos regresaron a Nazaret, el pueblo en que ambos vivían. Pero hasta que el niño nació, ellos se casan, porque el niño tenía que nacer o ser él el que abría matriz, Amén. porque él es santo. Amén. Bendito Dios. Es por eso que Dios escoge a la Virgen para que diera a luz a su hijo. Gloria a Dios. Ahí José creó a Jesús como su propio hijo. Jesús, su nacimiento traería paz a la tierra y esperanza de vivir eternamente, Amén. porque esa es la promesa para todos nosotros. También les enseñó diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Él es espíritu, viene a una raza que está
careciendo de espíritu, al aceptarlo a Cristo, usted en esa debilidad, usted y yo en esa debilidad, buscamos la salvación de nuestras almas. Sí, amén. Y por esa lucha, por ese esfuerzo, usted y yo podemos ser herederos de la promesa más grande de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Porque el Verbo ha tomado su cuerpo, el Verbo hecho carne. Amén. Muchas veces nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos dudas. La duda es pecado ante Dios. Pero hay muchas personas creyentes que he oído que se preguntan, ¿será verdad que María concibió por medio del Espíritu Santo? Es como el que duda que hay resurrección de los muertos. Amén. Y el que ha creído en Dios sabe que las Sagradas Escrituras son fidedignas. Amén. No debe de haber un grado de duda o de engaño en la palabra de Dios. Aleluya. Porque Dios no miente. Sí, amén. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dijo, lo que Él decretó para el ser humano, eso será. Amén. Ahora, ¿qué se alcanzó después de haber nacido y después muerto? ¿Qué se alcanzó con la muerte de Jesús? Otra razón por la cual Dios envió a su Hijo a la tierra fue para que muriera por nuestros pecados, como lo vemos en el libro de Juan, que Él tiene un amor tan grande para cada uno de sus hijos. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Hermosa la palabra de Dios, Gloria. pero debemos de meditar, el creer. El creer es un sentimiento que debe de brotar de lo más profundo de su corazón. Amén. Él no es creer humanamente, sino en el Espíritu. Porque humanamente nosotros vemos lo que ven ustedes y todo mundo, que creemos que hay un Dios. Creemos que Jesucristo vino a la tierra. Amén. Pero ¿sabe por qué existe la duda y no puede ser nomás creyente en la naturaleza humana? Porque si creyeran de corazón, todos lo hubieran aceptado. O sea, el que lo acepta en su corazón es el único que ha creído en Él. Amén. Y se vuelve un discípulo de Cristo. Creyentes, todo mundo dice ser creyente. Todo mundo dice estar llenos del Espíritu Santo. Y eso es una mentira. El Espíritu Santo lo recibe el que acepta a Cristo de corazón. Amén. Su palabra es la que transforma al hombre cuando lo recibe en su corazón. Amén. Gloria a Dios. En el momento en que el hombre o mujer acepta a Cristo en su corazón, si lo hizo con arrepentimiento, el tal es lleno del Espíritu Santo. Ha recibido las arras del Espíritu Santo. Pero si lo hizo por lo que no haya hecho, pero sin haber un arrepentimiento, no puede recibir el Espíritu Santo, aunque levante la mano. Les digo esto porque en muchas iglesias o congregaciones acosan al visitante para que acepte a Cristo. Mucha gente lo hace y dice para que ya no me estén molestando. Entonces eso no es aceptar a Cristo. Es engañarse a sí mismo y engañar al que no tiene el conocimiento y lo acecha para que acepte a Cristo.
el aceptar a Cristo debe de nacer en su corazón. Amén. Y es ahí donde el Hijo de Dios recibe el Espíritu Santo y Amén. la transformación de su vida. En ese momento crucifica al hombre viejo en la cruz y desciende una nueva criatura. Es ahí donde se forma la criatura. No se forma en otro lado. Se forma cuando el hombre o mujer vieja queda en la cruz y por el arrepentimiento de sus pecados, por aceptar a Cristo, nace una nueva criatura. Amén. Y esa nueva criatura es la que camina siendo guiados por el poder del Espíritu Santo. Amén. Porque hay algo, la imperfección. El hombre no fue creado imperfecto, sino un hombre perfecto. Gloria a Dios. Pero el pecado, al entrar al hombre, lo hace imperfecto. La corrupción llegó al ser humano. Amén. Siendo imperfectos y pecadores, aún Dios envió a su Hijo a morir en la cruz por toda la raza humana. Gloria a Dios. Por estas almas imperfectas que caminan en la tierra, vino Cristo a dar su vida. Amén. Después de haber nacido en el pesebre, ese niño que nació se hace hombre. Sí, amén. Y al tiempo de Dios, Él llega a la cruz para poder regresar al Padre. Amén. Ese es el momento más grandioso, el cual nosotros o la humanidad no ha podido entender. La mayoría de gente celebra más la Navidad que la crucifixión de Cristo, Amén. que la resurrección de Cristo. ¿Qué pasaría si Cristo no hubiese resucitado? Toditos fuéramos con rumbo al infierno. Pero cuando Cristo resucita de entre los muertos, Él tiene el poder y la capacidad de darle vida Sí, y amén. vida eterna Aleluya. a todo el que se arrepienta de corazón. El primer hombre fue perfecto, puesto que Adán no tenía pecado. No obstante, desobedeció a Dios y se hizo imperfecto, haciéndolos herederos del pecado de Él a toda la raza humana. Amén. El día que Adán pecó, ese día los heredó a todos nosotros. Sí, amén. Ahí tomó usted un destino. Usted había sido predestinado, pero ahí tomó un destino. Por eso usted no diga que ese es mi destino. No, el destino que tiene el mundo pecador es lo que le heredó el diablo. Amén. Pero ahora que usted aceptó a Cristo, está buscando la predestinación de su Dios. Sí, amén. Y la consecuencia del pecado de Adán es muerte. Ahora usted y yo tenemos que morir. Lo guste o no nos guste, por santos o pecadores, nadie se queda sin entregar cuentas al Sí, Creador. amén. Y dice su palabra que hay que morir y después el juicio. Sí, amén. Porque es ahí donde Dios determina el juicio para el hombre. El santo al reino y el pecador al infierno. Amén. Hay dos caminos solamente. Y el momento que estamos viviendo debe de tomarse como una meditación hermosa. Si aquel verbo hecho carne nació en el pesebre, ahora ha nacido en su corazón, disfrute, Bendito. gócese con él, Amén. alabe al que vive, glorifíquelo. No es, Gloria sea tu nombre. ahora voy a la iglesia porque es domingo o es viernes. No gócese con el Señor, porque Él está vivo, Él no ha muerto, y es el único que le ha dado vida y vida en abundancia. Nuestro Señor Jesucristo Gracias, Señor. nacería en Belén y es profético. En el libro de Miqueas 5:2 dice: pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá,
de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Lo que les dije al comienzo, un Dios sempiterno. Amén. Jesucristo es desde los días de la eternidad. Amén. Para Él no hay principio de días ni fin de días. Él será eterno. Amén. Miqueas profetiza que un Salvador vendría a la tierra. Nacería en Belén de Judea. La promesa, la profecía fue dada mucho tiempo atrás. Amén. Y ese día fue el día que se da el cumplimiento. Amén. Así como se dio el cumplimiento que Cristo vino y nació en la tierra, así se cumplirá el día que Cristo venga a juzgar al mundo Amén. pecador. Gloria a Dios. No dude de que el día del juicio llegará. No dude que hay un infierno, Amén. como lo hay un reino para las almas que han creído en el Señor. El nacimiento de Jesús. María dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Como vemos, la humildad desde su nacimiento. ¿Qué significa para los hombres que no haya habido lugar para que naciera el Hijo de Dios? ¿Ya se ha puesto a meditar el significado, el porqué desde que nace no había lugar para él? Usted ve al mundo entero, no le quiere dar cabida a Jesucristo en su corazón. Amén. El mundo está en rebelión en contra de Dios. Amén. No quiere nadie aceptar a Cristo. ¿Por qué no aceptarlo si es el Salvador de todo aquel que se arrepiente? Amén. Él vino a este mundo, Él dio su vida en rescate de nosotros, pero aún así el hombre no ha podido entender a qué vino Jesucristo. Porque si hubiéramos entendido, no anduvieran esas multitudes adorando imágenes, si no estuvieran en meditación adorando al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Porque ese es el deber del Hijo de Dios, adorarle, alabarle en todo momento. Santo. Dios vive, Él merece toda la honra y toda la gloria. Muchos lo da pereza o desánimo hasta aplaudir en la iglesia. Si usted vino a darle palmas al que vive por los siglos de los siglos, Amén. Gloria a Dios. ¿por qué no darle palmas al que entró a su corazón y ahora está transformando su vida? Amén. ¿Por qué no honrarlo? Si el mundo cristiano entendiera lo que es honrar a Dios, las iglesias estuvieran repletas, porque son momentos en los cuales por la misma humanidad el sentimiento llega al ser humano. Amén. No me va a decir alguien que se siente insensible en los días festivos cuando dicen que Jesucristo nació. Cierto o incierto, hubo un día que nació. Amén. El ser humano al nacer en la carne y vive en la carne con una fe humana o natural, cree que este día nació Jesucristo y no lo puede ignorar. Aunque diga yo no lo quiero recordar o no lo celebro, sabe que hay un día que el hombre determinó que es el nacimiento de Jesús. Amén. Amén. Ahora bien, ¿es pecado adorar o recordar o meditar en el Señor, en su nacimiento? En ningún momento es pecado. Usted puede meditar, usted puede disfrutar de días festivos que le dan en los trabajos. Usted puede ir a hacer una buena cena y alimentarse, pero en la paz de Dios, haciendo una buena oración, agradeciendo al que vino a la tierra, porque Él vino para salvar nuestras Amén. almas. Amén. Esa es la voluntad de Dios. Ahora bien, muchas veces nos volvemos religiosos o nos volvemos legalistas y aborrecemos las luces, los árboles que la gente pone. No llegue usted a eso. ¿Usted cree que Dios lo va a mandar al infierno por un árbol que le ponga luces? Si no tiene imágenes, por eso el Señor
no lo manda al infierno. Lo pueden mandar más fácil por andar de criticón. Sí, por andar diciendo eso es pecado, algo que usted no entiende en sí qué está pasando. Acusando a los demás. Viva su vida en el amor de Dios. Amén. Y si le gustan las luces, ilumine su casa. Si tiene para pagar el bill, hágalo. No hay problema. El problema es vivir en pecado. Hay mucha gente muy religiosa que no quiere ver luces ni un árbol, pero son más malvados que los judíos que crucificaron al Señor. Es por eso que el hombre debe de tener una vida normal. Tienen hijos pequeñitos. Esos hijos ven las luces, ven todo y ellos quieren participar de eso que ven. Durante usted no les enseñe idolatría ni pecado, no los oprima de esa manera. Amén. Lo que es pecado es como el día de las brujas, ahí, pero hay iglesias que hasta eso celebran. Eso sí es pecado. Pero prender sus luces o creer que Jesucristo nació no es pecado. Gloria. Viva una vida en santidad y el Señor le bendecirá grandemente. Sí, amén. Gloria a Dios, Señor. El poder de nuestro Señor Jesucristo en el hombre no está en lo que quepa en una mente humana. El poder de nuestro Señor Jesucristo está en que Él pueda morar en su corazón, que usted sea santo, que usted no lo haya sacado de su corazón con actos de pecado o de maldad. Muchas veces nosotros como hijos de Dios debemos de tomar el tiempo para ver a nuestro alrededor y qué estamos haciendo en el camino que hemos tomado. Porque no es lo mismo decir, yo soy creyente y voy a la iglesia a cumplir lo que Dios quiere que haga. Dijo el Señor que Él nos dio mandamientos para que nosotros sepamos qué hacer en esta vida. Ahora bien, hay un día muy hermoso en el cual todos, como cristianos, debemos de vivir en amor. Y ese día no es un solo día, no es el 25 de diciembre. Todos los días tenemos que amarlos los unos a los otros, porque ha nacido Cristo en su corazón. Y si Cristo nació en su corazón, usted debe de estar lleno de amor. Aleluya. Porque si Él vino y nació en un pesebre, ahora ha nacido en un corazón pecador. Es el momento que usted determine vivir en la paz de Dios para que ese corazón pecador se vuelva santo y pueda encontrar la salvación de su alma. Amén. 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 Gloria a Dios. Pónganse de pie, hermanos. Señor Jesús, ante tu presencia estamos, Padre. Tú eres grande, tú eres poderoso. Amén. Extiende esa mano santa y bendita, que yo en tu nombre, Jesús de Nazareno, pido que el poder de Dios se derrame sobre cada uno de tus hijos. En esta hora, Padre, pedimos que nos des la capacidad de meditar, de caminar, creyendo que hay un Cristo que nació en la tierra y que ahora va con nosotros en nuestro corazón, que Él está donde se para un cristiano. Ahí está el Cristo que nació en el pesebre. Él no se ha ido a otro lado. Usted lo ha recibido y se ha recibido a Cristo en su corazón. Levante esas manos y dígale gracias porque vives en mí. Dijo Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es el momento que usted entienda que el Cristo que vive es el que lo guía, es el que le va a marcar el camino, que le va a dar la sabiduría, el entendimiento, que lo va a sanar, que lo va a libertar, que lo va a sacar de esa cautividad en el nombre de Jesús. Desata fuego del Espíritu Santo, Padre. Hay poder en tu preciosa sangre y yo en tu nombre bendigo esta congregación. En el nombre de Jesús declaro que el poder de Dios se manifestará en cada corazón y será bendecido este pueblo, porque el Señor está en este lugar. Él se mueve siendo un Dios tangible. Él puede
tocar su vida, transformarla. Disfrute de lo que Dios le ha dado. Él está aquí. Él le ha dado vida. Él le ha dado aire para que respire el oxígeno. No dude de que Él es grande y poderoso. Cuando usted respira, sabe que respira, ¿verdad? Es el poder de Dios, es el amor de Dios. Porque si a Dios se le ocurre quitarnos el aire, el oxígeno, a ese se acabó la raza humana. Pero Él vive. Él nos ama, Él está con nosotros. Extiende esa mano poderosa, Padre. Y danos la sabiduría y el poder de Dios para caminar en este mundo. Te lo hemos pedido en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.